estado dentro de una cápsula? Fíjate, cuando me llamó tu productora, de verdad que lo pensé mucho porque tuve que remontarme al temprano paleolítico, ¿no? Para poder recordar todo lo que sucedía en aquella época, hace unos cuantos años. No soy persona de tener nostalgias del pasado, ni pienso que todo tiempo pasado fue mejor, ni nada de eso. Me encanta vivir el presente que estoy viviendo, pero sin duda siempre se guardan gratísimos recuerdos de la época de la adolescencia. Creo que fui una adolescente típica. Yo soy hija única y vivía en Valencia en esa época, yo soy valenciana. Y era una época muy romántica, quizá la música, todo lo que se vivía, era una época muy romántica, muy preñada de la influencia de lo que era la guerra de Vietnam, los hippies, el movimiento hippie, todo eso, que realmente influyó mucho en nuestra generación. Ahora, si me dices en concreto, ¿qué me gustaría yo traerme en la cápsula del tiempo? Te diría que la Venezuela que yo viví. La Venezuela de esos años, que era una Venezuela tranquila, una Venezuela donde los jóvenes, los adolescentes de esa época andábamos sin miedo en la calle de que nos secuestraran, nos atracaran. Nuestros padres estaban tranquilos si íbamos a una discoteca, si íbamos a un concierto, ninguno estaba pensando que nos iba a pasar nada. Fíjate que quizá yo también era muy zanahoria, es posible. Otra cosa que me gustaría traerme sería mi colegio, mis amigas del colegio con las que empecé a estudiar desde primaria hasta que algunas con las que me gradué de abogado, imagínate, y otras con las que me gradué de bachiller. Y mi colegio María Montessori en Valencia, me encantaría traérmelo. ¿Y cómo se vestían María Olga y las amigas que se graduaron en ese colegio de Valencia en aquellos tiempos? La mini más mini de todas las minis eran las que usábamos. Y yo usaba mucho, yo tenía el pelo muy largo, nada como ahora, y de verdad que pasaba horas haciéndome una cosa que se llamaba el rollete. Nos hacíamos un rollete para que el pelo cayera totalmente lacio, o me hacía 2 colitas, cuando, imagínate, estudiaba en unas aulas que no había aire acondicionado, y estudiar en Valencia en verano, en junio, esta época, Semana Santa, en un salón sin aire acondicionado, el pelo te molestaba mucho. Y usaba unos mocasines que se llamaban cebago, que se les ponía una monedita en el medio del zapato, le poníamos 1 centavo de cobre, y eso era lo que usábamos, y unos morrales de esos de fibra, que era donde llevábamos los cuadernos y llevábamos todas esas cosas. Era una época muy bonita, de verdad. María Olga Girán nos acompaña hoy en esta cápsula del tiempo, es especialista en Derecho Laboral y asesoría de recursos humanos. Si habla de esa Venezuela que era despreocupada quizás y también boyante, ¿qué cosas podríamos guardar en la cápsula del tiempo que usted pudo haber hecho? Comprar entradas de concierto, quizás boletos aéreos en esa Venezuela que tuvo bastante dinero por aquellos tiempos y que hacía que los jóvenes no tuvieran mayores angustias. Mira, guardaría mi primer concierto, que fue de Santana en la Monumental de Valencia. Wow, imagínate, conseguir permiso con mi papá para que me dejara ir a un concierto de Santana en la Monumental. Eso costó, días de diplomacia, de relaciones diplomáticas, hasta que me dejó ir. Eso es una de mis memorias más hermosas que tengo. Fue como sentirme que por primera vez mis padres me dejaron salir sola con un grupo de amigas y amigos para ir a escuchar a Santana, que en aquella época era su famoso Oye Cómo Va, o Mulata, en fin, aquellos grandes éxitos de Santana. Entonces metemos el boleto al concierto de Santana en el Monumental de Valencia. Y hablando de Santana, ¿qué otros gustos musicales o qué otros quizás cassettes, LP se pueden meter en esa cápsula del tiempo de lo que más escuchaban sus amigas y usted? Donna Summer y las 4 estaciones del amor, MacArthur Park, por ejemplo, eso también lo pondría allí. Era una de mis canciones favoritas. Había muchas canciones
En aquella época estaban de moda Roberto Carlos, eh, Leonardo Fabio, Hoy corté una flor, todas esas, seguramente que ni tú ni tu audiencia han oído esas canciones alguna vez, pero fueron canciones. Y por supuesto todavía escuchábamos los Rolling, una serie de los Bee Gees, ya escuchábamos otros temas, otras cosas como Demasiado Cielo de los Bee Gees, Too Much Heaven, en fin, Cómo curar un corazón herido de los Bee Gees. Esos eran las canciones que nos acompañaban en aquella época. Mariolga Girán Cortés es abogada en Derecho Laboral y asesora en Derechos Humanos, en Recursos Humanos. Perdón, Mariolga, si bien hemos repasado las canciones, esas vestimentas, esa moda, también habría que pasar por los sabores de la época. ¿Había alguna chuchería, algún helado que fuera un imperdible en la despensa? Wow, sí, claro que sí. Era el chocolate de fresa de Savoy. Eso era lo máximo. Quien no haya probado el chocolate de fresa de mi época, oye, no sabe la delicia que se perdió. El chocolate Savoy de fresa era algo espectacular. Ese creo que se llamaba edición especial y tenía el envoltorio rosado, me parece. No, el envoltorio era blanco con verde y tenía una fresa pintada. Y luego era chocolate negro, chocolate oscuro, y al partirlo tenía como una crema de fresa. Era algo delicioso. Transportándolo quizás a tu época, a la época de mis hijos, el equivalente más sabroso que pudiera asimilarse, no se parece, pero el equivalente más sabroso era el rocolate, que es de la época de mis hijos. Pues, me cuando encanta. Mis hijos estaban bueno, pequeños. Me encantaba porque yo no lo he visto más. El rocolate. No, eso no salió más nunca. Que tenía una cuña que decía el rico sabor. Mariolga, ¿cómo era esa muchacha de 15 años? ¿Era tímida? ¿Era avispada? Mira, yo no creo que fuera tímida. Yo tenía un novio que tenía, imagínate, tenía la importantísima edad de 17 años. Hoy en día tenemos una relación muy linda, muy bonita. Él hoy en día es un embajador, está fuera del país, pero siempre estamos en contacto. Hoy en día es un historiador bastante reconocido, por eso no lo menciono. Pero no, tenía mi novio con quien yo salía a las incipientes discotecas que habían, porque tampoco me dejaban mucha libertad. Había un club en Valencia, o todavía lo hay, el Club Hípico, donde hacían unos vermú los domingos, y allí sí iba porque iban mi papá y mi mamá, iban los papás también de mi noviecito, y entonces lo pasábamos muy divertido en esos vermú los domingos. Siempre fui una excelente estudiante, de verdad que no creo que le haya dado problemas a mis padres sobre eso. Me gustaba muchísimo leer, leía mucho, leía bastante, era una lectora ávida, y éramos una generación más, no sé, intelectualosa, era la época. Entonces éramos más de las fresas de la amargura, y leíamos a Uspensky y a Gurdjieff. Era el movimiento de la época, ¿no? Y leíamos mucho. ¿Qué cosas Sobre quizás... todo mi círculo, por supuesto, ¿no? Habría quien no lo haría. ¿Qué cosas quizás Mariolga mantiene hoy, esta Mariolga adulta, profesional, de la muchacha de 15 años, y qué cosas ya no forman parte de su personalidad? Mira, curiosa tu pregunta. ¿Qué forma parte? Bueno, creo que mi curiosidad y mi actividad. Soy una persona sumamente anticipada a lo que va a pasar, y he sido así siempre. He sido siempre muy inquieta, muy curiosa desde el punto de vista intelectual. Me gusta saber, me gusta aprender, me gusta enfrentarme a cosas que no conozco, y eso no lo he perdido. Siempre he sido así, muy curiosa desde el punto de vista intelectual. ¿Qué no conservo? El desorden. Era una desordenada, o sea, los libros tirados, los uniformes, todo estaba siempre tirado en mi cuarto. Eso era un desastre. Y hoy en día soy una perfeccionista del orden que quiero, o sea, hice mío el lema, o sea,
la señora esta japonesa que dicta Marie cursos Kondo. sobre el orden. Bueno, ella es pálida al lado mío. Todo tiene un lugar y cada cosa tiene que estar en su lugar. Y si algo no está en su lugar, me dan como convulsiones, no puedo. Eso ya no lo conservo, ese desorden y esa despreocupación con la que yo vivía y esa cierta irresponsabilidad propia de la edad, que no me preocupaba absolutamente por nada porque tenía unos padres hiperprotectores que me proveían de todo y yo no tenía que estar pendiente de nada. Ahora ya la vida es otra, hay responsabilidades, hay que cumplirlas. Ya no soy esa persona despreocupada que era en aquella época. ¿Qué consejo le daría a esa persona despreocupada que tenía 15 años y vivía en Valencia, en esa Venezuela donde no había mayores preocupaciones? Uy, le diría que todo el dinero que me regalaban, que ahorraba, yo tenía una cuenta de ahorro, que todo lo cambiara en dólares desde el primer día. Eso sería lo que le diría, que todo dinero que yo consiguiera en aquella época del 430 y libre, que lo convirtiera en dólares. Ese sería mi consejo. Mariolga, por cierto, cuando le daban esos regalos, que eso era muy común hace tiempo, que regalaran un billete de algo a una persona de 15 años o a veces incluso del Niño claro, Jesús, cuando la gente era más grande. ¿Qué se compraba con eso? Uy, ¿qué no me compraba? Siempre me ha encantado la ropa, los cosméticos. En aquella época había una marca que era muy conocida que se llamaba Ameriquan y entonces yo me compraba todas las cosas que salían de Ameriquan, que las amaba. Ya eso fue unos años más tarde, tenía como 18 años, hice mis pininos como modelo allá en Valencia y entonces desfilaba y me compraba ropa y me compraba sandalias, era muy playera, todavía lo soy. Entonces íbamos mucho a Boca de Aroa y a Tucacas, a Morrocoy. Entonces gastaba muchísimo en trajes de baño, franelas para la playa. Ay, ¿qué no compraba yo para la playa? Eso me encantaba. Mariolga, ha sido un gusto llenar esta cápsula del tiempo con usted, que nos ha llevado a revisar las minifaldas, el rollete. Yo también me hice rollete de vez en cuando. Por cierto, aquí creo que le dicen la vuelta, no el rollete. Exacto. Lo cebago con la monedita, el ticket para el concierto de Santana en el Monumental de Valencia, el chocolate de fresa de Savoy y los diseños de Mari Kwan. Muchas gracias, Mariolga. Gracias a ti, un gran placer haber participado en tu programa. Gracias. Era Mariolga Girán, especialista en Derecho Laboral y asesoría en recursos humanos. Caramelos de Cianuro interpreta junto a Enanitos Verdes el tema El Instante.